Buenos días a todos. Vamos a orar en esta mañana para entregar este tiempo en la palabra. Hermanos del Señor. Señor nuestro, gracias por tu fidelidad, tu misericordia, tu presencia aquí con nosotros. Te rogamos que tú estés bendiciéndonos en medio de nuestras necesidades. Tú conoces nuestras necesidades tan diversas y oramos que no solamente nos hables hoy, sino también que durante esta semana, en medio de esas necesidades espirituales, tú nos estés hablando. Señor, gracias. Gracias por tu misericordia y tu presencia aquí. Y rogamos que solamente quede en nuestros corazones lo que es tu voluntad y tu palabra. En tu nombre oramos, dándote gracias. Amén. Estamos en medio de una serie corta y hace 8 días estuvimos hablando de cómo el Señor nos prueba a cada uno de nosotros y por qué esas pruebas y cómo los recursos que el Señor nos da para poder enfrentar esas pruebas. En el día de hoy vamos a hablar algo diferente que inclusive cuando uno lo menciona suena un poco como irrespetuoso por el Señor. Es que nosotros probamos al Señor. Con respecto a ese tema, un pasaje que creo que es conocido por la mayoría, vamos a leerlo, está en sus bosquejos, habla de esa realidad. Cuando nosotros probamos a Dios, dice así, Malaquías 3, versos 6 al 11 dice: yo el Señor no cambio, por eso ustedes descendientes de Jacob no han sido exterminados. Desde la época de sus antepasados se han apartado de mis preceptos y no los han guardado. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, dice el Señor Todopoderoso. Pero ustedes replican: ¿en qué sentido tenemos que volvernos? ¿Acaso roba el hombre a Dios? Ustedes me están robando y todavía preguntan: ¿en qué te robamos? En los diezmos y en las ofrendas. Ustedes, la nación entera, están bajo gran maldición, pues es a mí a quien están robando. Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Exterminaré a la langosta para que no arruine sus cultivos y las vides de los campos no pierdan su fruto, dice el Señor Todopoderoso. Hablando de esto de probar al Señor, es cierto cuando de pronto decimos, no, es que la Biblia dice que no debemos tentar y probar al Señor, y es cierto, la Biblia habla de eso, no debemos tentarlo y probarlo. Por ejemplo, Deuteronomio 6:16 dice: no pongas a prueba al Señor tu Dios como lo hiciste en Masá. Ese mismo versículo que el Señor Jesús utiliza cuando fue tentado allá en el desierto. Recuerda que le responde al diablo y dice: no está bien tentar a Dios, no está bien probarlo. Pero en este caso, solamente en este caso, hay un par de versículos más en la Biblia, el Señor dice: pruébenme. Entonces, porque el Señor dice pruébenme, entonces es que así lo hacemos nosotros. Y hoy, pues, hablando fundamentalmente del tema que nos convoca aquí, este versículo es el de los diezmos. Y este sí es un tema para algunos un poco difícil o por lo menos causa cierta tensión dentro de la iglesia cristiana, pero hay que enseñarlo como lo enseña el Señor Jesús, así, directo. Y es importante que todos seamos instruidos en toda la verdad bíblica. Si usted está aquí por primera vez, va a decir: justo me enfoqué en el que queda. Pues no, normalmente hace 8 años no hablamos de este tema, o sea, no es
muy usual, pero hay que hablarlo y es muy importante y de una forma directa. Y vamos a hacerlo así. Y yo voy a pedirles el favor, no sé cuántos trajeron su billetera, saquen la billetera. A ver, ¿cuántos trajeron su billetera? Por favor, saquen su billetera, póngala así en alto. A ver, eso que... Tranquilos que nadie va a pasar a recogerla. No, ya está, ya no llegamos. Muy bien. Ojo, este va a ser nuestro instrumento de trabajo del día de hoy. Y yo noté que cuando dije que saque su billetera, un poco de tensión y algo de incomodidad. Sí, es cierto cuando se habla de ese tema. Se ocurre un poquito de tensión, pero vamos a ver que hay gran bendición en conocer lo que el Señor dice al respecto. Y en primer lugar dice el texto: yo el Señor no cambio. Es maravilloso, es una bendición lo que dice. Yo el Señor no cambio. Eso quiere decir que lo que digo en aquel momento también es el mismo Dios hoy. No es que el Señor haya cambiado, pero está hablando sobre todo del tema de que es un Dios de misericordia. Porque dice el texto: yo soy el mismo y no he cambiado. El pueblo de Dios, dice, ha estado rebelde, ha sido desobediente, no me ha seguido, no ha tomado en serio la palabra. Pero yo no cambio, dice el Señor. No es que porque el pueblo se portó mal, entonces yo ahora sí los voy a acabar. Dice: yo no cambio y les pido una vez más, vuélvanse a mí. Dice allí el Señor: yo no cambio, aunque a veces la gente no es obediente, no es fiel. Yo, como Dios misericordioso, les invito una vez más a cambiar y a volver. Dice así el texto: yo no cambio, por eso ustedes, descendientes de Jacob, no han sido exterminados. Dice: por eso, porque sigo siendo un Dios bueno. Desde la época de sus antepasados se han apartado de mis preceptos y no los han guardado. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, dice el Señor. Había un pueblo que estaba rebelde y él dice: miren, yo soy bueno y sigo siendo y los invito a cambiar. Es decir, este pasaje está en términos no de una amenaza, no está en términos de crearnos culpa, sino en términos de decir al Señor: miren que yo soy bueno, páreme bolas. Yo no digo estas cosas para dañarle la vida, sino para que su vida sea mejor. Ese es el tono. Sin embargo, las personas le dicen al Señor, dice: pero Señor, ¿cómo en qué? ¿Cómo en qué nosotros tenemos que volver? ¿Acaso qué será? Y es allí cuando el Señor directico, así sin anestesia también, él no se pone sino directo, dice, cuando la gente dice: pero Señor, ¿cómo en qué será que tenemos que cambiar? Y dice: ¿en qué sentido tenemos que volvernos? Y directo dice el Señor: ¿acaso roba el hombre a Dios? Ustedes me están robando y todavía me preguntan. Fuerte. Ojo que él empieza de todas formas diciendo: yo soy un Dios bueno, pero lo que dice ahí es fuerte. En la época de Malaquías, un profeta en el Antiguo Testamento, hace 400 años, antes de la venida del Señor Jesús, en la misma época de Esdras y Nehemías, escribió este texto a un grupo de gente del pueblo de Dios que se había como acostumbrado a las cosas espirituales. Es decir, vivía una religiosidad, no estaba viviendo una fe viva, y el Señor los sacude un poco allí. Y habla entonces del diezmo, porque parece que en esa época les causaba mucha confusión. Y el Señor les dice y nos dice ahora, así como el diezmo parece causar tanta confusión en el día de hoy,
Miren, el diezmo no es nada difícil de entender. Lo que pasa es que nosotros nos hacemos los que no entendemos. Como decía mi abuela, no hay peor sordo que el que no quiera oír. Esto del diezmo no es ni raro, ni nuevo, ni difícil. Entenderlo, practicarlo, es otra cosa. Por eso vamos a hablar de 10 realidades o 10 elementos con respecto al diezmo. Vamos a ir rápidamente, son 10, porque hablo del diezmo, entonces vamos a hablar de 10 elementos. El primero, diezmo significa el 10%. ¿Entendieron? ¿Eso? No, la gente dice, y que neto, bruto, yo no sé si es bruto o lo que sea, pero 10%, ¿lo entienden? 41 veces en toda la Biblia aparece el término o un término similar o relacionado al diezmo. No es algo que aparece solamente aquí. Imagínense, no son muchos los temas que aparecen 41 citas en toda la Biblia. Diezmo significa 10%. Ya. En segundo lugar, cuando uno lee el texto bíblico, uno sí nota que hay califica un poco de cómo es ese 10%, cómo es la forma de entregarlo, de compartirlo, cómo es. Y por eso anoté allí. Este describe el aporte de características inmediatas del 10% de tus ingresos de forma prioritaria. Siempre que se habla del diezmo en el texto bíblico, está indicando un sentido de eso ya. No es como empezamos y queremos negociar con el Señor y decimos, ay Señor, mire, este mes está como difícil, no, yo más bien le sumo y al final del semestre yo le doy un chequecito así bien bueno. O yo no voy a ver y pago unas deuditas primero, pongo al día unas cosas. Aquí yo le guardo la platica al Señor. Dice, el sentido del diezmo es de una forma prioritaria. Es decir, por encima de cualquier cosa. No es por ahí, ¿no? Sino hay una actitud que debe ir con este sentido prioritario del texto. Es más, porque es muy cómodo, también me lo enseñó mi abuelita, quedarse uno con las cosas que no son de uno. ¿Sí o no? Le decían, no, lo que no es de uno, entregue lo que no es de uno. Y es ese el sentido de ese texto. En tercer lugar, el diezmo es un símbolo con el cual nosotros estamos manifestando que todo le pertenece a Dios. Es un símbolo que nosotros manifestamos que todo le pertenece al Señor. Nuestra vida, nuestra familia, nuestro trabajo, todo es del Señor. Esta iglesia, este edificio, tu negocio, todo es del Señor. Es lo que la nación entera de este país, de Colombia, el universo entero, todo eso es del Señor. Y es lo que comunicamos con ese acto de diezmo. Y en cuarto lugar, reafirmando en otro sentido, pero ampliándolo, es lo primero de lo primero. Es lo primero de lo primero. Porque existe otro sinónimo que son las primicias. Lo dicen, es otra palabra que se utiliza en el lenguaje del Antiguo Testamento. Y es una palabra de hace tiempos. Los campesinos en nuestro país, años atrás, ellos acostumbraban, cuando tenían su primera cosecha, a entregar las primicias. Es lo primero de lo primero. Eso quiere decir no solamente los ingresos, sino que nosotros tenemos una actitud con el Señor que siempre le entregamos lo primero y lo mejor. Por eso dedicamos y consagramos el primer día de la semana a Él. Por eso recomendamos que estudiar, hacerlo devocional al comienzo, las primeras horas del día.
Por eso animamos que cuando servimos al Señor, en cualquier servicio fuera de la iglesia o dentro, lo hacemos con excelencia, con calidad, con responsabilidad, porque para Él, lo primero, la mayor energía y todo eso va para las cosas de Él. Es otro principio relacionado con el diezmo. Lo primero. En quinto lugar, es un principio universal, como el descanso del sábado. ¿Por qué digo esto? Porque escucho con mucha frecuencia en el día de hoy, aún en algunas reflexiones teológicas que quieren decir, no, eso es de la ley, y la ley eso ya cambió con el Nuevo Testamento, eso ya pasó de moda. Hay algunas precisiones que hay que hacer con respecto a eso. Hay algunos mandatos en el texto bíblico que están en la ley, pero no van directamente relacionados. Por ejemplo, el día de descanso. Es un mandato que está desde la creación. No había aparecido la ley ni nada desde el mandato a descansar. El diezmo es otro de los que está de primerito. Uno de los primeros versículos en el texto bíblico o momentos es cuando Abraham entrega sus diezmos a Melquisedec. Miren, eso era 400 años antes de la ley. Por lo tanto, eso es un principio que está por encima de la ley, más que, como dice, por encima, como el verso 6 dice, estaba antes de la ley, formó parte de la ley y continúa después de la ley. En séptimo lugar, es un principio que la iglesia cristiana en el mundo ha practicado por toda la historia. No es como algunos dicen en el día de hoy. Entiendo que a veces la iglesia no ha sido de todo testimonio en eso, pero dicen, no, eso se lo inventaron los pastores, es decir, como del último 20 años para acá, para pedirle plata a la gente y enriquecerse. No es así. Eso es desafortunado que haya ocurrido eso, pero a través de la historia de toda la iglesia, en toda la historia de la iglesia, el diezmo ha existido. Aún en nuestra tradición, en nuestra iglesia tradicional, existe. Averigüen y pregunten que también el concepto existe. Que no lo enseñen es otra cosa, pero siempre ha existido. Han habido concilios de la iglesia que han ratificado esto. Es más, han habido decretos antiguos en la misma pueblo, por ejemplo el pueblo inglés, años 750, dentro de la ley del Reino Unido estaba el que todos los cristianos que no diezmaran podían ser excomulgados. O sea, el diezmo es algo que ha estado siempre en la historia de la iglesia. En octavo lugar, es un termómetro de la vitalidad espiritual. No es el único, no estamos diciendo que entonces si la persona no tiene esta práctica, toda su vida espiritual es una ruina, pero es un medidor de la vida espiritual. Hay personas que a veces se preguntan, o a veces preguntan, ¿qué pasa que yo como que no crezco en mi vida espiritual? Como que estoy estancado, como que no maduro en mi fe. Hay personas que entran en un ciclo así. Yo esto lo estoy aprendiendo recientemente. Creo que es responsabilidad de un pastor o de la iglesia hacer varias preguntas, y una de esas preguntas es decir, ¿y tú estás diezmando? Porque puede estar afectando tu vida espiritual. El Señor queriendo dar bendición, pero tú estás refrenando bendiciones en ese sentido. Por algo en Mateo 6:24, veíamos ese versículo del caballero esta semana, dice, nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará a otro, o querrá mucho a uno y despreciará a otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Y a veces la forma en que eso se mide es a través de la práctica del diezmo.
En noveno lugar, es importante para Dios. El diezmo es importante. Una persona me decía un día, pues yo no veo muchas historias acerca del diezmo en la Biblia. Dice, a ver, hay algunas que sí, y muy dramáticas. ¿Se acuerdan de Acán? Del problema. Es un señor en la época de Josué. No tanto ahí se refiere al diezmo, pero sí que se quedó con las cosas que eran de Dios. El pueblo de Dios había tenido una victoria y Josué le dijo a todos y todos los militares se les ordenó: no se queden con nada del botín de guerra. Y algunas cosas van directamente para el Señor, no se queden con eso. Pero este señor se cogió unas copas de oro, unas cositas, se las guardó y dijo: eso nadie se va a dar cuenta. Y el pueblo de Israel empezó a tener pérdidas en las batallas, empezó una maldición, y se dieron cuenta y buscaron y encontraron al pobre Acán. Entonces, ¿saben lo que les hizo? Y pues, no los quiero asustar nada de eso, pero está ahí. ¿Saben qué le pasó al pobre? Lo apedrearon y lo quemaron a él y a su familia. Eso es delicado. Uy, pero esos bárbaros del Antiguo Testamento, dicen algunos. Ojo, pero en el Nuevo Testamento, Nuevo Pacto, no hay nada de eso. Cuidado. ¿Se acuerdan de Ananías y Zafira? Ellos también se pusieron a decir que habían dado una cantidad de plata y no habían dado ni la mitad de eso. El Señor llegó y... Eso no es importante para el Señor. Es importante para el Señor. Que no lo debemos hacer por miedo, eso es otra cosa. Pero es importante para Él. Es el punto de partida para el dar según el Nuevo Testamento. Me explico. Algunas personas dicen: uy, son todo, yo diezmo. Lo último. Pues en términos del Nuevo Testamento estás haciendo cristianismo básico. Cristiano básico. Porque va más allá. En el Antiguo Testamento no tenían la presencia del Espíritu Santo. No había la obra de Cristo. Me parece que en el Nuevo Testamento hay mucho más a favor del creyente, y creo que el corazón agradecido debe manifestarse mucho más allá. ¿En qué? Pregunta el pueblo: ¿en qué hemos robado al Señor? Y él dice: ¿en qué? En los diezmos y en las ofrendas. Quiero corregir dos conceptos que se enseñan inadecuadamente en la iglesia en general. Segunda palabra. Uno es el término ofrenda. Está de moda que ahora se dice: no, yo no diezmo, pero ofrendo. A ver, error teológico inmenso. Resulta que tú no ofrendas a menos que diezmo, porque la ofrenda es lo que se da extra, por generosidad, porque ves una necesidad, por amor al Señor. Entonces entonces yo qué estoy haciendo, pues contribuyendo, no sé qué cosa haciendo, pero ofrenda no es. Y no es tan sano decir: ¿sabe qué? Pues si no diezma, por lo menos ofrende, haga algo. No, eso no es. Las personas ofrendan cuando han cumplido primero con el diezmo. Eso es una ofrenda, porque el sentido de la ofrenda es eso que está extra, que yo lo doy por mi relación que tengo con el Señor. Hay que tener cuidado con eso. Qué bueno que las personas, en un acto de generosidad, si dan algo a la obra del Señor, está muy bien. Pero yo los invitaría a revisar y a quedarse tan tranquilos de que estamos ofrendando, si no diezmamos primero. Y otro es el concepto de diezmo. Y voy a pedir que nuevamente saquen sus billeteras. Ahora sí se puso. Saquen la billetera. Muéstrenla esto. Tranquilos. Eso. A ver quién trajo su billetera. Pero hay algunas muy bonitas, muy elegantes.
y se ven como gorditas algunas. Muy bien. Ahora, en esta serie está de moda usar modelos. Entonces vamos a hacer un modelo. Necesito un modelo para esta ilustración. Uno de ustedes que le sacó la billetera, que tenga un billete de 50,000 pesos ahí. A ver, ¿ninguno tiene? No, ¿quién tiene? Aquí don Héctor, en su billetera tiene un billete de 50,000. Muy bien, Cortino preparado. Eso sí. Un favor, Héctor, que nos va a ayudar. ¿Me podrías prestar uno de esos billetes de 50,000? Eso. A ver, aquí al frente que se vea eso. De 50,000. Un aplauso. Eso, muy bien. Listo. Pasemos al siguiente punto de nuestra grabación. ¿Cómo así? Porque hay una risita ahí como... El punto que sigue ahí dice que tú y el Señor y el 90% de sus más, ¿cierto? Entonces, bueno, continuando con nuestra lección, porque hay algunos que no me quitan la mirada. Bueno, a mí Héctor me cae muy bien. Entonces yo voy generosamente a darle 50,000 pesos. Héctor, mira, tengo algo especial para ti. 50,000 pesos. Eso. ¿Y no hay aplauso para el pastor? Veo que el aplauso es un poco como... A ver, como apagado, sí. ¿Qué malo hay o qué como que no cuadra desde el punto de vista lógico de lo que está ocurriendo en este momento? ¿Qué es lo que no está cuadrando lógicamente? ¿Cómo? ¿Cómo así? Ay, sí, tan generoso con lo que no es mío. Por favor, desde ya corrijan. Cuando tú das el diezmo no es que estás siendo generoso. No es que qué bruto, qué generosidad. ¿Cuánto el Señor me debe o quien sea? Porque estás simplemente devolviendo lo que no te pertenece. El diezmo no es generosidad. No lo es. La generosidad es ofrenda, eso es otra cosa. Porque estás devolviendo lo que no es tuyo. Y es la óptica que el Señor les dice: ustedes se están quedando con lo que no es de ustedes. Y es allí cuando empieza la gente a patalearle al Señor. Dicen: pero Señor, si no me alcanza. Aquí en Israel la vida se ha puesto muy cara, estos son tiempos difíciles, no se consigue trabajo. Pues si no me alcanza para cuadrar el presupuesto, ¿yo qué le voy a dar a usted el 10%? No me alcanza. Es en ese momento cuando el pueblo de Israel entiende y está pataleando que el Señor, como un reto, porque son las frases y dice: pruébeme en esto. Pruébenme, que yo soy el que proveo. Pruébenme en esto. ¿Soy o no un Dios bueno? ¿Soy un Dios o no poderoso? Pruébenme en esto. ¿Cuál es la prueba? El Señor dice: mire, conmigo el 90% alcanza más que el 100% que lo manejes tú como quieras. Y es lo que dice el Señor. Y lo hacen como al estilo de la época medieval, donde cuando se encontraban dos señores y el uno retaba al otro a un duelo, se quitaba el guante, se lo tiraba al piso y le decían: aquí los retamos y aquí los dos los agarramos. Más o menos así el Señor dice: pruébenme entonces. A eso se refiere. Tú, el Señor, y el 90% rinden más que tú haciendo lo que quieras.
con el 100%. Es importante que yo coloque el Señor, porque es que a veces uno encuentra cada cosa. Había un señor que me decía, a mí esto no me está funcionando, yo ya llevo un año y nada. Y yo dije, este señor se está chispoteando, ¿qué pasó aquí? Y, no, a mí no me ha servido eso para nada. Llevo el 90, llevo todo este año y no me ha funcionado. Se me ocurrió preguntarle, ¿y cómo te ha ido con tu esposa? Hoy vamos mal. ¿Por qué? No, pues porque me pilló con unas amiguitas que yo tengo. A ver, aquí el asunto del sinvergüenza no, pues podría diezmar lo que sea, pero un adúltero para sí diezme, pues qué bendición va a recibir. Sin embargo, en el servicio pasado hubo una observación brillante y me dijeron, pero para eso sí le alcanzaba, ¿no? ¿Es tú el Señor y el 90% alcanzan más, rinden más que el 100% como tú lo quieres manejar? Y vuelve el Señor y dice, pruébenme en esto. Si no es así. Por eso es un mandato que estableció desde aquel entonces. Y hay que mirar desde el punto de vista práctico qué hacer. Ahí decía del templo y el tesoro del templo y todo eso es equivalente a la iglesia local en el día de hoy. El diezmo se trae a la iglesia local, no se debe ir de por ahí. Alguna persona me dijo un día, no, es que yo lo reparto con mi familia. Eso es generoso, pero eso no es diezmo. ¿Por qué se trae a una iglesia local? Y debe ocurrir en el marco de una iglesia local. En primer lugar, creo que es lo más cercano, pero es porque hay una sabiduría de un grupo manejando esos recursos que tú le entregas para la obra del Señor. ¿A qué me refiero? Por lo menos en esta iglesia, y debe de ser así en todas. El pastor no maneja eso, ni ninguno de los miembros del equipo pastoral maneja aquí esto. Hay un comité de finanzas que piensa, maneja, suma, revisa, porque hay una es la segunda vez de Don Héctor que no me apaga el celular. Este mes se le cobra el 20%. Pero no lo maneja el pastor. Es un grupo que yo sé cómo van las finanzas, las cuentas, todo eso, pero no lo maneja, porque está mal, pues. Pero si hay la sabiduría de lo que tú entregas para la obra del Señor. Hay un grupo de personas, no es uno solo, un grupo de personas que decide qué hacer. Y miren que están haciendo un trabajo excelente. Porque aquí no llegamos al 30% de las personas que diezman, y miren todo lo que se hace. Porque aquí no recibimos de ningún lado, de ninguna otra fuente, no hay por allá que regalitos de no sé dónde, no, nada, todo es de aquí. Y fíjense que con la fidelidad de un poco de menos del 30%, todo lo que esa iglesia sería 10 veces más, con más fidelidad. Es bueno tener un grupo, y que yo quiero aclarar eso aquí. Tenemos todo un procedimiento del manejo de todos esos recursos que usted puede verificar paso a paso. Desde que la gente entrega hasta que se gasta. Todo está verificado paso a paso. Porque así debe ser. En segundo lugar, creo que es bueno entregar en la iglesia local el diezmo, no por allá, quién sabe dónde, para evitar ese fenómeno que yo veo que a veces la gente da eso de enviar y olvidar. Es decir, por ahí mandan un cheque y ni idea qué pasó con eso, si eso se usó o no se usó, qué pasó. Aquí o en cualquier iglesia local
pues las personas ven las bendiciones que el Señor da con el obrar del diezmo. Entonces, es más, se ve lo que tú estás haciendo. En tercer lugar, muy importante, a todos nos ocurre, evita la tendencia a controlar todo. Ah, sí, porque aquí me han llegado hermanitos con su donación y me dicen, pastor, a mí me gustaría que me pusiera verde en la fachada y aquí le doy para pagar. Pues no, es muy difícil, el verde no. O sea, quieren como que se manejen lo que es, como ellos quieren y para lo que ellos quieren. O algunos, porque a todos nos pasa, y eso se evita, y de una vez les digo, algunos empiezan pastor, ¿y usted no vio que las ofrendas estuvieron buenas este fin de semana? ¿O los diezmos? Pues sí, no vio que había varios chequecitos. No supe cuánto entró en efectivo. Y había uno grande, ¿no? No, yo veo es el total. ¿Ven para dónde va el paciente? Para que a ver si así entonces el pastor tiene una deferencia mayor, si las consejerías son más rápidas para el que no, aquí, de hecho aquí nunca va a pasar, mientras yo esté, que una persona diga que necesita una consejería o lo que sea, diga, bueno, muestra el si no, nada. Entonces evita esa tendencia de que uno quiere controlar lo que entrega. Y en cuarto lugar, creo que uno siembra en los campos donde has cosechado, es decir, eso es lógica para mí de campesino, que es muy buena lógica. Yo no veo ningún campesino que siembra en el terreno de otro. Pues, siembra en el terrenito donde él recibe. Por eso se hace así. Son elementos prácticos que debemos tener en cuenta. Y por eso las diezmos se dan en la iglesia local. Pero ahí dice la razón fundamental. Es que dice el Señor, pruébete. ¿Qué es lo que...? Porque esa es la parte buena de la prueba. Dice, traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso. Y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Una forma poética de decir, miren, les voy a bendecir con muchas cosas. Ojo que no dice siempre bendición económica. Puede haber, yo creo también. Pero no siempre, a veces es una respuesta de oración, a veces contentamiento, salud, un buen trabajo, no sé qué bendición tiene. Yo creo que el Señor está queriendo bendecir a muchas de las familias aquí, por eso hoy estamos predicando esto, pero la bendición anda medio embolatada porque no se está diezmando. Pero hay bendición. Miren cómo dice Malaquías 3:11. El último versículo que a veces no lo miramos tanto, porque los otros son como más impactantes. Dice, exterminaré a la langosta para que no arruine sus cultivos y las vides de los campos no pierdan su fruto, dice el Señor Todopoderoso. Y quisiera que miraran, esta es una traducción que me parece interesante, pero si ustedes tienen Biblia de las Américas o Reina Valera, dice, reprenderé al exterminador, perdón, al devorador. Me parece que está hablando de alguien más que solamente acabar con las langostas y que las cosechas le vaya bien. Creo que también tiene una dimensión espiritual, me parece una buena traducción. Es como que el Señor está diciendo, yo me voy a poner en la puerta de su casa y voy a decir, aquí no me entra, esta familia no me la toca, esta señora no me la toca, este negocio no lo toca a usted, no me lo acaba, porque yo formo parte de ese negocio.
Creo que hay toda una labor de protección allí. Yo sé, hay algunos que en medio de las negociaciones con el Señor que uno quiere hacerle tratos, miren, estoy hablando a creyentes. Hay dos cosas que he visto acá. En el pasado comienzo de la iglesia, yo no sé si todavía lo existe, había una persona que daba su diezmo aquí y no es creyente. Tanto creen en el diezmo que decían, no, yo decía, pero usted va a alguna iglesia cristiana, no creo en esas vainas, pero eso me ha ido súper bien. Entonces el tipo de ahí, y pues, pastor soy, pero no, entonces, bueno, sí, siga dando lo que sea, dele, siga consignando la plática aquí y le está yendo bien. Yo no sé si todas las personas lo siguen siendo. Es interesante el caso. Pero también he visto como cuando dice, ay, no, este mes eso no va a alcanzar para eso. No hay diezmo. Ese mes, ¿no le ha pasado? Ese mes se le dañó la licuadora, la lavadora, la plancha. Por andar corriendo se le perdió la billetera, 300,000 pesos de fueron ahí. No le ha pasado. Algunos principios hay. Robarle a Dios tiene consecuencias trascendentales. Todas las que hemos mencionado. Bendiciones que quedan por ahí como estancadas. El compañerismo financiero con Dios trae bendiciones significativas. Algún día voy a traerles en otra prédica de estas las corporaciones internacionales o las empresas internacionales que lo hacen. Y hay negocios famosísimos que tienen esta práctica y maravillosamente. Un testimonio para esta iglesia. Desde hace algunos años, por ese cuidado del comité financiero, esta iglesia diezma a la organización nacional porque hay iglesias más pobres y diezma. Desde que el comité empezó con la práctica de decir, aquí lo que entra por diezmos se diezma inmediatamente y se hace así, se consigna esa misma semana los diezmos de esta iglesia. Los del comité financiero saben que las cosas financieras han cambiado, ¿no? Que como todo, hay momentos de apretones, pues hay momentos así. Pero aquí hay personas que diezman, aquí hay, yo sé. Y obviamente no les voy a ordenar ni poner en evidencia, pero ustedes saben que nunca les ha faltado nada. Y personas que diezman, créanme, ¿no? Es así. Siempre tienen trabajo. Siempre. Y aquí hay varios que pueden decir, siempre es siempre. Entonces hay bendiciones significativas. La fe viene antes que la provisión milagrosa. Es que primero tengo que, no es como algo, a todos nos pasa. Dicen, no, si me ayudan en este negocio. Ay, si no, ¿qué? 10% le doy a usted 30%, pero ayúdeme, Willy, porque con este negocio, ay, sí, Señor, eso va a hacer. Y el Señor lo mira. La fe viene primero. Es cuando las cosas no se ven antes que la provisión milagrosa. Por último, un desafío práctico para esta comunidad. Lo hago primero porque está en la palabra del Señor y en segundo lugar porque aquí jamás se va a sacar un listado de quiénes diezman, quiénes no diezman. Nadie los va a llamar aquí del comité administrativo, la oficina, nada, eso no va a ocurrir aquí. Pero sobre todo por lo que le dice la palabra, les invito a una cosa: prueben el diezmo, prueben a Dios, pruébenlo, háganlo el resto de este año, háganlo, porque sería inadecuado si yo no termino esto así.
El Señor no está aquí para juzgar a nadie, solamente, ¿qué les dijo a ellos? Pruébenme. No los que les dijo, los podía haber barrido, acabado, pero no. Pruébenme, pruébenlo el resto del año. Obviamente va a ser una cosa entre el Señor y tú, pero pruébenlo, dice él. Y él nunca le ha quedado mal a nadie. Pruébenlo. Y para aquellas personas que ya disfrutan de esa bendición, otro desafío. ¿Saben qué? Ustedes que son juiciosos en esto, que entienden las dimensiones espirituales de ellos, oren porque haya por lo menos otra persona y otra familia que empiece a hacerlo. Oren. No señalen a nadie, no, sino oren porque haya otras personas que disfruten de lo que ustedes disfrutan. Oren con corazón sincero, que el Señor bendiga a otras personas y familias y que aquí empiecen a hacerlo. Así dice el Señor. Que es el Dios que comienza este pasaje diciendo: yo, el Señor, no cambio. Y en cuanto a este desafío, Él no ha cambiado. La invitación es, sí, en este caso el Señor nos da autorización en probar. Y en verdad, espiritualmente espero que los que aún no han probado esto puedan probarlo a partir lo antes posible. Ustedes verán. ¿Sí? Vamos ahora y a pedir que el Señor pues nos dé fortaleza. Eso no nace así tan fácil, esto es algo sobrenatural. Que el Señor nos dé esa paz, esa fidelidad, pero sobre todo fe. Y ojalá un buen grupo de personas que antes no hacían eso. Y a propósito, veo jóvenes, niños, todo eso está bien. Entonces, personas mayores dicen: no, es que yo con mi pensión, hágale con todo. Bueno, probemos al Señor. Y bueno, hay que orar mucho. Señor nuestro, sabemos que esto no es cuestión humana. Esto no es de motivación ni cosas así. Solamente tú puedes poner el deseo de hacerlo en nuestro corazón. No queremos que se haga por culpa o por no sé qué, sino por obediencia. Porque hemos entendido qué significa y porque tú nos estás probando. Eres el mismo Dios que hoy, igual, aunque suene parece como interesado, pues puede abrir las puertas, las ventanas de los cielos para bendición. Sé que en una sociedad de consumo como la nuestra nos cuesta. Señor, danos la fe para hacerlo y la constancia. Señor, oramos para que por medio de esta práctica bendigas a muchas familias y personas así. Qué bueno que eres misericordioso. Qué bueno que tú te ofreces a ti mismo como garantía de esa prueba y que podemos contar con tu protección, con tu dirección. Tú no dices en tu palabra que nos vas a hacer ricos, pero sí muy, muy bendecidos. Señor, en un mundo donde, como dije, el Dios es el dinero, sí que es relevante, sí que es necesario que tú nos ayudes a todos a vivir esta realidad. Pedimos esto porque tú eres el Dios de la gracia, del perdón, pero también el Dios de la bendición. Pedimos esto en el nombre de Cristo.